Hoy te enseño a tejer esta hermosa flor. ¿Me acompañas? Dale, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Recordá que en el canal también tenés para verlo, si no sabés exactamente cómo hacerlo. Luego hacemos una cadenita al aire y adentro del anillo vamos a ir picando para hacer medio punto. Vamos a hacer un total de 12, es decir, cadena y 12 medio puntos, siempre picando adentro del anillo. Bien, al finalizar esta hilera tendremos 12 medio puntos realizados. Vamos a picar en la primera cadena de inicio y ahí vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la hilera. Yo te cuento que esto lo hice en distintos colores, por lo tanto ahora me toca cambiar de color. Vos podés hacer toda la pieza de un solo color también. Bien, ahora lo que voy a hacer antes de terminar de cerrar el punto deslizado, voy a tomar la hebra de color nuevo y ahora sí cierro el punto deslizado. ¿Sí? Entonces ahí queda completa una hilera con el primer color. Ahora con este nuevo vamos a hacer 2 cadenas al aire, ajustar un poco las hebritas que quedaron sueltas. En el mismo lugar de donde salen las cadenitas, vamos a hacer una media vareta. Y ahora voy a ir picando en la cadena que sigue y ahí voy a hacer 2 media varetas, es decir, un aumento. Aproveché a apoyar ahí la hebrita azul para que se sujete hasta que después lo emprolije bien por el revés. Ahí va la segunda media vareta picando en el mismo espacio de base. Ahora me voy a deslizar, perdón, olvidé cortar la hebra. Ahora vamos a deslizarnos hasta la siguiente cadena de base y ahí vamos a volver a tejer nuevamente 2 media vareta en el mismo lugar. Y en esto va a consistir esta segunda hilera. En cada cadenita de base van a ir un aumento de media varetas. Y acá, terminando ya esta hilera, vamos a picar en la primera cadena de inicio de la hilera azul y vamos a hacer el cierre con el color nuevo. Acá yo cambio de color, ahora tejo 3 cadenitas al aire, luego tengo que cortar esa hebra, no me tengo que olvidar de eso, y voy a tejer en la cadena que sigue otra vareta. Recordá siempre apoyar un poco ahí la hebrita de inicio para que te ayude a sujetarla. Y así voy a ir hasta la siguiente cadena de base y hago otra vareta. Voy a hacer un total de 3 varetas en distintas cadenas de base. Este es el primer grupo. ¿Ves? Quedan las 3 hileras, perdón, las 3 cadenas de inicio y 3 varetas, una en cada cadenita de base. Ahora vamos a tejer 4 cadenas de separación y sin saltear ninguna cadena de base, voy a empezar nuevamente ese grupo de 4, picando en cada cadenita de base, una vareta por cadena de base, hasta tener un total de 4. Y luego voy a seguir tejiendo 4 cadenas de separación y el grupito de 4 varetas. Esto lo repetimos hasta tener el fin de esta hilera. Y ahora vamos a cerrar esta hilera con el mismo color, sin cortar la hebra todavía. Voy a la tercera cadena de inicio y ahí hago un punto deslizado para cerrar. Me voy a correr a la cadena que sigue y hago otro punto deslizado para moverme del lugar, ¿sí? Y ahora voy a introducir la aguja entre las 2 varetas, perdón, entre las 4, a la mitad, paso la hebra y ahí voy a colocar recién mi nuevo color para hacer el cierre en ese lugar. ¿Ves? Y ahora hago un medio punto, ya con el color nuevo. A ver que se... Ahí está. Paso la aguja y hacemos un medio punto. Bien, luego hacemos una cadena al aire y en el huequito de las 4 cadenas de separación vamos a hacer un grupo de 4 varetas, 3 cadenas de separación y 4 varetas más en el mismo lugar. Fíjate cómo va. Ahí estamos haciendo la tercera. Ahora la cuarta vareta. ¿Ves?
Después tenemos que encargarnos de emprolijar todo el revés de esos hilitos. Ahora hacemos 3 cadenas de separación, corremos un poquitito el tejido para hacer más lugar y seguimos en el mismo espacio y repetimos nuevamente 4 varetas. Este hilo se abre un poco al tejer, es un poco incómodo. Bien, ahí estaría ya la cuarta vareta. ¿Ves cómo queda? Ese grupito lo vamos a repetir en cada espacio que se formó de las 4 cadenas de separación de la hilera anterior. Ahora hacemos una cadena al aire, picamos entre las 4 varetas a la mitad y hacemos un medio punto. Nuevamente una cadena de separación y repetimos el grupito de 8 varetas separadas por 3 cadenitas. Así va quedando esta última hilera. De estos grupos vamos a tener un total de 6 al finalizar esta vuelta. Y ahora fíjate cómo queda ya terminada esta hilera, que es la última. Ahora solo me falta, perdón, hacer la última cadenita de separación y picar donde teníamos el primer medio punto y hacer ahí un punto deslizado. Ahora cortamos la hebra y te voy a mostrar cómo cierro ese puntito para que quede más prolijo. Saco la aguja, ¿sí? Ahora la introduzco desde el revés del tejido hacia el derecho, por la cabecita de la primera vareta, llevo la hebra hacia atrás, es decir, hacia el revés. Ahora busco lo que fue el puntito donde yo tenía la aguja al terminar la hilera, a ese paso por la mitad y nuevamente llevo la hebra desde el derecho hacia el revés. Bueno, ves que queda parejito ese borde para terminarlo. Y ahora sí queda el trabajo de perder todas esas hebritas, coserlas con algún puntito o pegarlas con silicona. Depende de para qué vayas a usar este trabajo. Contame cuál es la idea que tenés para usarla y en qué colores te gustaría hacerla. Bueno, muchas gracias por acompañarme y espero que disfrutes tejiendo. Que tengas una hermosa tarde. Chao, chao.